Así que agradecido a los que habéis estado ahí detrás, organizando esto, los que habéis estado apoyando y, y agradecido pues en general a que se pueda seguir hablando y creando futuro. Me voy a pasar a cómo pensaba yo que podía contar algo que interesase, cómo a mí se me mezclaron estas dos cosas y cómo llegué a la psicomotricidad después de la musicoterapia. Incluso cómo llegué a la musicoterapia, que también fue interesante. Entonces, bueno, voy a contar un poco mi historia, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque es lo que a mí me ayuda a explicar esta conexión de lo musical, de lo sonoro, con lo psicomotriz, con lo psicomotor, con la psicomotricidad. Del género es complicado aquí la psicomotricidad. Comencé, vamos a ponernos a los 10 años, me puse una guitarra debajo del brazo, ¿por qué? Ya no me acuerdo y no la solté. Esto quiere decir que algo me motivó en ese sentido a nivel musical. Uno sueña cuando es jovencito en subirse a los escenarios, bueno, pues no sé si ser famoso, querido, yo qué sé, esas cosas que todos creemos que es lo mejor o añoramos o vemos que se replican en otras personas, ¿no? Y lo queremos hacer como nuestro. La historia que esa inquietud sí que me llevó a pertenecer a unas cuantas orquestas. Durante bastantes años me gané la vida musicalmente y ¿por qué cuento esto? Porque empecé en una especie de bar de la Guerra de las Galaxias donde había todo tipo de individuos y personalidades. Y esto me obligaba no solo a poder lidiar con todo ese tipo de personalidades, sino a improvisar tanto música como conversaciones, como un montón de historias que ahora estoy viendo que me ayudan a lo que es la creatividad, a lo que es la improvisación, a lo que es poder escuchar. Que ya hablaremos de ello o lo voy hablando, vamos. Gracias por el espacio. Bueno, leo alguno, gracias desde Argentina, ¿no? Que gracias por el espacio, gracias a ti por conectarte. La historia es que este mundo musical me lleva a la creatividad, me lleva a la improvisación, me lleva, lo estoy así como hablando muy rápido, porque desde luego pues es mi historia y ya, como veis, pintamos canas, ¿no? Entonces no es cuestión de irla contando despacito. Todo este recorrido de orquestas, de anocheceres a las tantas de la mañana con gente de aquella manera que te obligaban a lidiar con ellos y a ver por dónde ir para que las cosas finalizaran y se cerraran de la mejor manera posible, pues me llevaban eso, a tener un contacto al final humano, sonoro y de observación de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cuando la gente se enfadaba, cuando la gente se emocionaba, cuando la gente... Bueno, al final ha sido un periplo de potente escucha, ¿no? Que al reflexionarlo, lo estoy contando ahora, quiero decir, al reflexionar para ver qué os podía contar, digo, bueno, llego a la conclusión de que me estoy dando cuenta de por qué hay como una especie de cualidad que yo desconozco de mí, que es esta escucha, que otros me devuelven, que es fundamental tener a uno enfrente para también conocerse a uno mismo, que otros me devuelven como una especie de cualidad que como yo la tengo, pues por este periplo que he hecho, ¿no? Musical, pues no me doy cuenta. Y al final ves, pues que puede ser un valor, sí, pues puede ser un valor. De hecho lo aplico, ¿no? Pero veo que no es de la noche a la mañana, sino que ha sido un histórico. Entonces,
de esto que he hecho de la música, me meto en el mundo de la discapacidad sobre el año 2000, 2001, de las capacidades diversas, que se dice ahora, pero bueno, me meto ahí, no tenía nada que ver con la música, sino con ser profesor de un taller especial, donde luego hice ciclos formativos, bueno, en ese periplo me entero de que existe la musicoterapia, y ya que soy músico, alguien me dice así de casualidad: oye, tú sabes que existe esta rama y que con la música se pueden, bueno, hacer interacciones interesantes, o que por lo menos te puedes preparar e indagar a ver de qué va esto, ¿no? Así que pues me lancé y me puse a formarme en musicoterapia, y la verdad es que fue fantástico la formación, y fue fantástico bueno, las herramientas que me dio para poder comunicarme de otra manera, para poder entender qué es lo que pasaba desde lo sonoro, sobre todo. Por ejemplo, ¿para qué lo utilizaba? Estábamos en un taller ocupacional donde los chicos con los que trabajaba, estaba encargado allí con ellos, pues nos pasábamos bastantes horas montando tornillos. Eso es un taller ocupacional, bastante aburrido, por cierto. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Indesa, que es una empresa, nos mandaba los tornillos, nos daba ese trabajo, y era cuestión de montarlos. Y cuando ya había un hastío que nadie podía con su alma, empezaban a dar golpes con los tornillos sobre la mesa. Normalmente eso era el inicio de una rebelión y revolución de estos chicos trabajadores que estaban hasta las narices de ese trabajo, y se intentaba como apaciguar. Bueno, pues a mí la musicoterapia me dio como la valentía de poder generar de ese ruido una especie de diversión. Entonces, no solo les dije que no hicieran ruido, sino que les motivé a hacerlo más. Entonces empezaron todos a dar golpes sobre la mesa con los tornillos, con las vainas de los tornillos, con las tuercas, éramos un montón, ¿eh? Y aquello subía de volumen, aquello parecía que iba a romper, pero cuando eso lo conviertes en armonía, es decir, me puse como a dirigirles, ¿no? A que golpearan, para después generar un espacio de silencio, paraban, se empezaron a reír, volvimos a hacer ruido, volvimos a parar, subíamos la dinámica, la bajábamos. Entonces, al final hubo una expresión de carcajada, de gusto por haber sido escuchado desde el ruido, ¿no? Y eso permitía pues seguir pasando las tardes, aparte de permitir relacionarnos de otra manera. Así que ante eso luego me iba dando cuenta de que el volumen, la intensidad, la expresión no solo no era mala o peligrosa, sino que era todo lo contrario, fantástica, ¿no? Y que además normalmente iba hacia lo pacífico y no al revés. Cuando parecía que, bueno, otro chico, trabajo con personas con trastorno del espectro autista desde hace tiempo, y sigo trabajando además. Entonces había algún chico que cogía platillos, los platillos de las orquestas. Bueno, imaginaros qué escandalera, ¿no? Y qué miedo por parte de educadores, profesionales, etcétera, cuando alguien se ponía a saltar, se ponía a gritar, como que aquello iba a acabar en yo que sé qué cosa, y todo lo contrario, ¿no? Cuando dejas expresar, pues al final es un agradecer de las propias personas. De aquí, cómo llegué a la musicoterapia, que ya os he comentado. Y como me pasaban todas estas cosas, pues de aquí, bueno, me fui hacia el movimiento. Es que esos saltos, esos brincos, esos balanceos, esas expresiones, bueno, eran cosas que las producía lo sonoro, pero que yo no acababa de manejar. Yo no acababa de entender qué explosión de movilidad generaba la música. Sí sabía que no era malo, sino todo lo contrario, que no era perjudicial, pero no sabía muy bien cómo manejarlo después.
ni sabía interpretarlo ni leerlo. De ahí es de donde me pasó, por casualidad también, por un taller que se hizo en el centro donde trabajaba, un taller que se hizo de psicomotricidad, pues me pasé a la psicomotricidad, pero con esa intención, es decir, cómo estoy moviendo tanto y no sé qué hacer con ello. Y para explicaros algunos de los casos o algunos de estos movimientos, tengo aquí a gente como presente, que no la voy a nombrar. Déjame ver. No la voy a nombrar por privacidad, pero les tengo en mente, ¿no? Han sido casi 10 años de musicoterapeuta en una asociación en La Rioja, aquí en España, donde he estado a jornada completa de musicoterapeuta. Es decir, que han pasado muchas sesiones por mis manos, creo que más de 10.000, y contabilicé alguna vez. Y con mucha gente, ¿no? Y mucho espectro, mucha variedad. Con lo cual, bueno, fue muy interesante poder aprender de ellos desde ahí, ¿no? Me acuerdo de, por ejemplo, de un chico que era de Donosti, me sacaba una cabeza y pesaba casi el doble que yo. Este chico le encantaba la música popular del norte, las danzas vascas y demás. Y además imitaba a los gigantes y cabezudos. Aquí los habéis visto, no lo sé si allá en Chile, Argentina, sabéis lo que es. Muñecos de casi 3 metros que se lleva con gente que va dentro, los lleva y tienen los brazos colgando y bueno, están vestidos y demás, tienen su peso, pero pues son los gigantes, ¿no? Que van. Y él los imitaba, además de que era grande, los imitaba cuando surgía toda esta música. Y empezaba a saltar, y se le empezaba a cambiar la cara, y se le empezaba, entonces otra vez venía el miedo, el típico miedo. Y yo lo que hacía era, con este chico, recopilar su historia sonora de lo que le gustaba y dejarle expresar, hasta que un día se me tira encima creyendo que me iba a hacer algo, y lo que hizo es ponerme las manos en los hombros para empezar a bailar los dos, y entonces así nos la pasamos bailando, disfrutando. Cada vez la música era más alta, admitía más volumen, y el temido chico que se supone que era un agresor a diestro y siniestro, pues lo que quería era expresarse de esa manera. Entonces, fijaros qué cantidad de movimiento en ese sentido. Me voy con otra mujer, estoy hablando de gente mayor, que estaba trabajando con adultos. Me voy con una mujer que solo hacía un sonido con los dientes y esto con los dedos. Y desde ahí me tenía que comunicar, no había otra manera. Bueno, pues esta mujer resulta que luego era súper musical, y desde esos sonidos y la percusión y luego la guitarra y luego la voz, acababa aullido pelado, quiere decir, gritando, saltando sobre sí misma. Bueno, espectacular. Tengo por ahí vídeos donde no nos da el tiempo, pero cómo es otra manera de expresarse desde escuchar, ¿no? Desde estar desde lo mínimo. Una otra señora, digo señora porque tenía 60 años cuando yo empecé a trabajar también con TEA. Era una señora que me producía mucho sopor. Y lo digo ¿por qué? Porque no hacía absolutamente, supuestamente no hacía nada. Se sentaba y balanceaba la cabeza. Y así nos pasábamos un día tras otro, y me daba auténtico sopor, quiero decir, que me dormía, o sea, y tenía que hacer el esfuerzo. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a producir yo sonido, porque era escucharla, a ver si pasaba algo, voy a producir yo sonido. Entonces empezaba a tocar la guitarra, alguna cosita, no sé si para entretenerme yo más que a ella, y poder soportarlo, hasta que un día agarra las baquetas y me las lanza, se las daba con un tambor, me las lanza, pero por encima de la cabeza. Yo sentí que eso era intencionado, que no quería darme. Eso era como una especie de aviso, no sé qué era.
lo que provoca que yo también agarre y tire por encima de ella, también tire las baquetas. Y entonces eso ya empezó otra vez a generar movimiento y empezó a generar comunicación. Y además eso le hizo gracia. Esa supuesta agresividad que expresaba, que la agresividad es otro de los grandes puntos a tratar y hablar, ¿verdad? Bueno, pues esa expresión desde la agresividad nos fue conectando. Y esta mujer, acabé descubriendo, tenía un hermano marinero y una madre perdida, no sé dónde, es decir, yo no podía recopilar ni siquiera su historia sonora, ¿no? Y acabé descubriendo por ir probando, ir poniendo, ir cantando con ella, irnos relacionando y escuchando. Bueno, la de New York de Frank Sinatra, ¿quién la iba a imaginar? Le daba un placer impresionante. Era cuando acababa esa canción, se quedaba todo en silencio hasta que ella hacía y pegaba ese respirón y era ya que se quedaba, vamos, plena, ¿no? Entonces íbamos descubriendo todo eso, fue muy bonito. Pasar por el sopor para acabar con Frank Sinatra. Había otra de las mujeres grandona, muy grande, y si te agarraba era complejo zafarse de ella. Pero bueno, le gustaba además enganchar y quedarse abrazada y estar ahí. Sufría, yo la veía en el rostro que sufría mucho, que a veces le pasaban cosas y cuando te agarraba se escondía y se podía pasar así horas y horas, pues lo que aparentemente pudiera parecer una depresión, ¿no? Entonces yo con esta mujer, que también era muy musical, acabé, no sé por qué, aterrizando en Ligeti. Si encontréis alguna pieza de Ligeti, vais a ver que era un compositor que hacía todo como al revés para buscar las tonalidades. Es decir, a los agudos les mandaba cantar bajo, a los graves agudos. Y hay una de las piezas que creo que se llama Infierno, que es estremecedora, la verdad. Entonces, a esta, no sé por qué, me dio por los dos juntos, cuando esta mujer estaba de esa manera, poner esa pieza, como ver si era lo que sentía, lo que no sentía, como poder, una de las técnicas de musicoterapia es amplificar o reflejar lo que crees que la otra persona puede estar pensando, ¿no? O sintiendo. Y con Ligeti, la verdad es que conseguíamos que esta mujer se viese reflejada y se destapase, pudiese avanzar y pudiésemos salir de ese bucle, ¿no? de oscuridad en el que estaba. Después había que seguir con otras cosas, evidentemente, pero fue como muy interesante también, desde lo musical, cómo generaba este movimiento hacia afuera, ¿no? Había otro chico que me pedía, cada vez que me veía, no quería ni ir a comer, me pedía ir a la sala de musicoterapia, yo estaba en el centro, lo cual me decía, bueno, qué poderío tiene esto, ¿no? Para poder sobre el alimento, en algunos de ellos. Y bueno, este chico lo mismo, parecía como que se iba a autoagredir, que iba, pero cuando le ponía la música es que hacía la croqueta por el suelo, saltaba con el culo, hacía, bueno, de todo espectacular, tenía una musculatura además impresionante y hacía virguerías. Entonces, otro que decías, bueno, tocando con él y cómo interaccionaba y cómo me pedía y cómo se acercaba y cómo nos reíamos. Estoy hablando de gente sin lenguaje hasta ahora, ¿eh? Hubo otra mujer que era muy evidente lo que quería y lo que me pedía, se pegaba golpes constantemente en el pecho. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo desplazamos hacia un instrumento, verdad? Y para ella llevé unas congas y fue algo fantástico, genial. Llevé las congas y entonces se daba, pero también lo fue desplazando, porque se acababa con esto rojo siempre. Y esta mujer a mí me descomponía porque disfrutaba, y llegaba un momento que pum, se alteraba y entraba en alteración. Entonces se mordía, aquí se abría la mano, quiero decir que era
intenso de ver. ¿Y por qué? Si estaba disfrutando, de repente, ¿no? Entraba en alteración. O sea, ¿qué estaba pasando? Descubrimos con el tiempo, si estoy hablando de tiempo, descubrimos con el tiempo, y porque ella una vez hizo por quitarse la camiseta, que adquiría tal temperatura por la emoción que le mostraba o le producía lo musical y lo sonoro y lo que allí pasaba, que no regulaba la temperatura, con lo cual entraba en una especie de ataque, ¿no? Entonces, fue tan fácil cuando lo descubrimos, que no fue fácil descubrirlo, pero cuando ya lo descubrimos, cómo poderla refrescar, darle agua, para poder seguir disfrutando, y se acabaron las alteraciones, ¿no? Pero otra vez, qué potente lo sonoro, lo musical, qué movía en estas personas por dentro, emocionalmente, no sé, para poder llegar, ¿no? a decir al máximo hasta explotar. Y por acabar así, hay un montón, pero por acabar, había otro chico ciego, se fue muy bonito, de 2 metros de alto, que vino al centro atado. Atado quiere decir, se le envolvía o en una camiseta, porque en el momento que sacaba las manos se autoagredía, mucho además, mucho. Y era, bueno, era también muy sangrante verle. Así que, otra vez, la música le ayudó a llevar sus movimientos, la intención de sus golpes, su expresión, pues le ayudó a que pudiera al final poder estar con las manos sueltas, poderse guiar por el contacto a la pared, a las puertas, a los sitios, poderte conectar. A veces te agarraba del pelo y se partía de risa, el tío también, pero bueno, era una especie de contacto. Y otro, ¿no? Que con la música era, este hombre era tan buenísimo que yo fallaba adrede tonalmente, quiero decir, musicalmente, hacía desafines y eran como chistes para él. O sea, es que se partía de risa. Yo creo que tenía un oído absoluto, que dicen, ¿no? Que escuchas una nota y sabes cuál es perfectamente. Dentro de su discapacidad tenía una capacidad auditiva impresionante. Entonces, otro que me llevaba a qué estaba pasando con todo este movimiento, qué generaba. Y de aquí es donde yo empecé a formarme en psicopraxis, por un taller que vinieron Carmen y Jesús, vinieron a hacer un taller al centro donde estaba, y vi que conectábamos porque de alguna manera sí que teníamos cuando menos la misma sensibilidad, ¿no? La misma sensibilidad y como el mismo tacto de dejar la expresión al otro, ¿no? De ver hasta dónde se podía expresar y sin miedo. Cosa que yo sentía en mi centro, que era constantemente una cortapisa, porque bueno, si el profesional no lo maneja, tiene miedo, ¿no? De hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, qué está pasando. Bueno, yo como veía todo esto, que no solo no me daba miedo, sino que además me estaba diciendo lo contrario, pues de alguna manera necesitaba como identificarme más y reafirmar que aquello que yo hacía desde lo musical era posible desde otras cosas o junto con otras cosas. Y fue esto, la formación de la psicomotricidad, donde vas observando, vas aprendiendo a observar los parámetros y de alguna manera a no anticipar qué es lo que va a pasar o lo que no va a pasar, sino poder estar como en una escucha no solo auditiva, sino visual de lo que está pasando en cada momento y poder acompañar de la mejor manera para otra vez volver a generar esa expresión, para poder conectar con las personas tengan las capacidades o discapacidades que tengan, para poder conectar con ellos de una manera muy enriquecedora, en ambas direcciones además. Y creo que esta formación, desde los parámetros, desde los organizadores, desde el discurso,
desde a trabajar el tema de la agresividad, el tema de la sexualidad, el tema ahí, bueno, ahí yo creo que abarca todo, ¿no? Entonces, sí que la psicomotricidad como que me envolvió cuando me formé, ¿no? Me envolvió. Y quedó la musicoterapia como una herramienta, pero que no solo encontré la explicación, sino que encontré otra herramienta que me fascinó y ahora soy psicomotricista con gente más joven, con TEA, y soy musicoterapeuta también con gente de la tercera edad en 2 residencias, que también es fascinante. Es fascinante porque desde la musicoterapia yo ya no puedo soltar ni los parámetros, ni qué es lo que está pasando, ni cómo acercarme, ni cuándo callarme. O sea, vas viendo un montón de pequeños detalles que te hacen permanecer en el cuidado y eso evoluciona la relación de una manera fascinante. Entonces es muy enriquecedor para mí poderme acercar a las personas de esa manera, lo mismo que siento que es muy enriquecedor para las personas tener a alguien que es capaz de escuchar sus quejas, sus alegrías, sus enfados, ¿no? Y no pasa nada, y eso se puede ir gestionando. Finalmente, por ir acabando, finalmente, todo esto me lleva a crear, no va en este orden, pero casi, me lleva a crear mi centro también, que lo llamo En el Tono. ¿Por qué quiero hablar de En el Tono? Porque la expresión, el tono, es lo que más me unía, lo que yo sabía hacer con lo que había aprendido, que es el tono. Se habla mucho del tono muscular, ¿no? El tono de la tensión corporal, pero el tono también es musical y el tono también es verbal y el tono también se emplea incluso en la fotografía y el tono, no sé, me pareció que el tono me definía, ¿no? Como que es mi búsqueda al final con toda esta formación, que es estar en sintonía, estar con el otro, no acuerdo o desacuerdo, sí, pero por lo menos cuando alguien quiere estar en el tono musicalmente, quiere decir que quiere afinar, que quiere armonizar y que quiere que evolucione algo. Observar nuestro propio tono también tiene mucho que ver con cómo estamos en la vida desde lo psicomotor, ¿no? Cómo estamos en la vida, cómo estamos con el otro, cómo podemos acompañar y estar en el tono. Esto es que ya la media hora se acabó, con lo cual voy finalizando. Que estar en el tono quiere decir que queremos, bueno, tiene que ver con la eutonía que decía, sí. El tono quiere decir que queremos poder hablar no un mismo lenguaje, pero sí un lenguaje agradable para ambos, ¿no? Al final es una conexión, es la búsqueda de enriquecimiento de almas, no es otra cosa. Cuando conecto de verdad con la otra persona, sea como sea, es un enriquecimiento para mí y viceversa, ¿no? Eso es algo muy grande que siempre voy buscando en las terapias, porque al final no sé, si es una adicción o un defecto, no sé qué será, o si es como tiene que ser, pero es mi búsqueda, ¿no? Y la verdad es que funciona. Hay un montón de parámetros y características musicales que tienen que ver con lo psicomotor, pero ya es como extenderme demasiado. Y al final, pues recopilaba así algunas frases con las que me identifico y me quedo, que sobre todo es la escucha. ¿Por qué? Porque la escucha me parece que es un arte, no es tan fácil. Hay una frase que no es mía que decía que hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Y otra que me gusta que decía que tenemos 2 oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Por eso yo me voy a callar ya. Y cualquier pregunta que queráis hacer o que queramos desarrollar o dialogar, o no preguntas, sino cualquier cosa que necesitéis exponer aquí, pues encantados. Para eso estamos. Gracias y si ha sido breve, mucho mejor. ¿No os parece?
Listo. Yo me callo ya. No veo aparecer a nadie, así que no sé con quién es. Una pregunta. ¿Qué es lo que te pudo hacer que la musicoterapia fuera hacia la psicomotricidad y que la psicomotricidad haya envuelto a la musicoterapia para ti? Sí, era lo que estaba hablando de la búsqueda de la explicación del movimiento y las cosas que generaba todo lo sonoro, ¿no? Toda la conexión, que no tiene que ver tanto con lo musical, que también, pero como con la protocomunicación. Os hablaba a veces de gente sin lenguaje y que solo hacían ruiditos, que también es un poco como cuando estamos con los bebés. Si sabes dialogar con eso, si sabes jugar con eso, eso genera una excitación descomunal. Que también hay que saber qué hacer con esa excitación para no sobreexcitar, pero tampoco para no estimular. Es decir, está todo ese equilibrio. Yo no sabía muy bien todo el movimiento, cómo equilibrarlo. Era la parte que se me escapaba, ¿no? Es decir, yo lanzo aquí un cohete que sé que funciona, que es lo sonoro, que mueve muchas cosas, y ahora ¿qué hago con esto que se mueve? Y cuando me he ido formando, no solo formando, sino también viéndolo, porque no es solo la formación, sino luego es ponerlo en práctica. Y la práctica es de por vida, ¿verdad? No se acaba nunca, quiero decir. Nunca puedo decir ya lo sé. Siempre hay cosas que integras, que recuperas, que mejoras, que abandonas, que siempre estás en movimiento. Entonces, bueno, esta otra manera de hacer creo que abarcaba todo, porque también cuando yo llegué a psicopraxis, también le dabais mucha importancia a lo sonoro, no porque yo lo llevase, ya estaba, ¿no? Y también le dabas mucha importancia a lo postural, y también le dais importancia a lo físico, pero también importancia a lo psíquico, también importancia a lo espiritual. Quiero decir que al final es un compendio que digo, pues es que está abarcando todo, que también la musicoterapia lo pretende hacer, pero creo que no llega a ese grado de praxis, de práctica, de saberlo explorar y experimentar realmente para decir, esto es, o por lo menos por aquí quiero. Entonces, como que me ha envuelto, ¿no? Soy las dos cosas, y de hecho en el tono, que es el centro que tengo, pues tiene su parte de psicomotricidad, pero también tiene su parte de música y muy potente. Quiero decir, hay instrumentos potentes, ¿no? Hay una apuesta por lo sonoro también potente. Porque soy yo y son mis habilidades y es como me defino, ¿no? Sí, es muy interesante. Mira, hay una persona que dice que es bailarín y que se siente totalmente identificado con este tema tan maravilloso, que tiene muchas ganas de hacer psicomotricidad y que te da las gracias. Gracias a ti, qué bueno. También es muy importante. Me alegro que si hay alguno que tiene alguna... Bueno, sobre todo porque se pueden aclarar cosas, ¿no? O alguna persona que quiera preguntar sin ser el chat, que se identifique y quiera exponerlo, ¿no? Porque tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos todo el tiempo que necesitemos. Hola. Hola, Catalina. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Mi nombre es Catalina, soy psicomotricista. Soy argentina, pero en este momento vivo en Barcelona. Me vine hace muy poquito. Yo hice la carrera plena en la ciudad de Córdoba, en el Cabré. Es una carrera de 5 años que te recibís de licenciada en psicomotricidad, que fue la diferencia que me encontré acá al llegar, de que la psicomotricidad es una complementación o una formación específica que acompaña a otras formaciones, o sea, psicología, kinesiología, y me parece muy interesante todo esto que estabas charlando y conversando,
porque nosotros allá en la formación que tenemos, ahí también veía que había una chica de Buenos Aires que debe haberse formado quizás en la UNTREF o por ahí, le damos mucha importancia a la formación corporal. Hay como un discurso pleno de que la formación corporal del psicomotricista debe ser permanente. Por esto mismo que vos hablabas, ¿no? De que cuando todo lo que no, o sea, esto de los miedos, qué interesante sentir miedo, porque eso nos lleva a querer como verificar el propio miedo ante ciertas situaciones para poder pasarlo uno mismo y después poder ayudar a la otra persona a canalizarlo y a transitarlo de una forma totalmente segura y que sea benefactora para todos, digamos. Entonces, eso también es como muy interesante, esto del movimiento es como permanente y justo ahí cuando vos decías esto, el tono muscular, el tono de la voz, todo eso, me acordaba de un texto que es de Marina Marazzi, que creo que se llama El ritmo y el tiempo, o El tiempo y el ritmo, es muy rico, si pueden, creo que está en la web o si lo conocen, es un texto para traerlo permanentemente todo el tiempo. Mis prácticas me ha servido un montón. Es muy rico en esto del cómo se acompañan, ¿no? Permanentemente el tiempo y el ritmo y el tiempo, cómo organiza lo corporal, o desde los más chiquititos, los más bebés, en los ritmos biológicos, del sueño, del hambre, entonces cómo eso también impacta en el comportamiento de cada uno y cómo va alterando ciertas cosas o va regulando, y de acuerdo a los tiempos de cada persona, que eso se habla permanentemente, de que por más de que los libros nos digan que de tal edad a tal edad se hace esto, el tiempo de cada persona es distinto y es diverso. Y bueno, no sé, muchas gracias, súper interesante. Yo amo la música, siempre, es más, no sé conocimiento de ningún instrumento ni nada, pero siempre me pareció muy interesante en las clases de expresión corporal o eso, cuando hacíamos percusión con algún instrumento, con el propio cuerpo, con el pecho, la espalda, los brazos, cómo suena cada parte del cuerpo, es muy interesante, muy interesante. Así que gracias. Gracias a ti. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es que lo Más sonoro lo no que está muy incorporado en general a la psicomotricidad. A veces se incorporan los instrumentos, pero creo que el cuerpo, que es una parte que yo creo que Juanjo también nos ha ido mostrando, ¿no? Es sonoro. Y facilitar a los niños esa sonoridad creo que es la que auténticamente nos da el sentido del ritmo, el sentido del tono también, ¿no? Sí, sí. No sé si hay alguna persona más. A mí, intervención que me ha encantado, el ritmo y el ritmo y el tiempo, ¿no? Sí. Hablabas lo sonoro, el tiempo, y a mí también me conectó con el espacio, pero no de una manera de decir estás en un espacio u otro, es que te conecta con espacios internos, te conecta con espacios concretos, te conecta con, bueno, te conecta con situaciones que hacen que todo coordine, ¿no? Que todo sea coherente, que todo conexione. Y es como tener todas las partes del puzzle completos. Eso quizá también es la respuesta a por qué la psicomotricidad me envolvió, ¿no? Es como puedes tener dos partes del puzzle y parecer que casi está hecho y bueno, está bien, pero cuando ya consigues las otras y ves la imagen completa, bueno, pues es mucho más revelador y más rico, ¿no? Para poderlo contemplar además también. Y sí, me ha llevado, según estabas hablando, digo, a mí me conectó esas dos cosas, además por lo rítmico que soy, ¿no? No hay niño en la sala que no se salga percutido. Es decir, eso ya es un defecto mío. Pero es que luego me lo piden y les quita. Es decir, que en la espalda, en las manos, en todo me percuto yo, en el suelo, tal. Además es que les fascina, o sea, es una manera de comunicarnos también. Pero luego veo eso, cómo se genera ese espacio también, ¿no? Ese tiempo concreto, con ese ritmo, con esos ciclos,
ciclos cuando te lo vuelven a pedir en otra sesión, vuelve a ser otro ciclo, cuando lo vuelve a repetir, cuando, es decir, qué bonito poder completar todo eso, ¿no? Fascinante. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues no parece que haya nadie más, ¿no? Por tanto, yo creo entonces que a lo mejor vamos terminando, ¿no? No. ¿Podría decir unas palabras claves en música? Dice Dora. Claro que sí, Dora. A ver, lo que ella dice. Es decir, unas palabras clave. Podrías, a lo mejor se refiere a ti, que digas alguna clave en musicoterapia y psicomotricidad. Que des palabras, alguna clave para la musicoterapia y la psicomotricidad en terapia. Es que sí. No es ni es tan fácil ni es tan sencillo. Quiero decir que es una pregunta potente. No es como para decir, te la voy a contestar. Lo que me fascina de las preguntas es que a mí me hacen pararme también y decir, bueno, ¿qué es lo...? Claro que puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es lo más importante ahora mismo para mí con respecto a lo que me has preguntado, ¿no? La musicoterapia y la psicomotricidad, palabras clave. Es decir, bueno, unas es que no hay, creo que no hay recetas. Soy anti-recetas, ¿no? Sí que hay cosas que funcionan y las puedes practicar, pero no ni con todos, ni a la vez, ni en todo momento. Entonces, sí, huir de eso. Si algo me ha ayudado la musicoterapia es a ser mejor observador, mejor escuchador como psicomotricista. Y luego al revés. Y ello se ha retroalimentado, ¿no? Y ser psicomotricista me está ayudando a analizar mejor los parámetros de las personas que entran por lo musical, por decirlo de alguna manera, ¿no? O que entran por lo sonoro. Pero puedo yo, es para lo que me está sirviendo ahora, por ejemplo, con las personas con la tercera edad. Yo no estoy haciendo psicomotricidad como el título, pero ya no lo puedo abandonar. No lo puedo abandonar. Entonces, voy viendo los tiempos que se necesitan, el espacio que se necesita, el volumen que se necesita, los silencios que se necesitan, que los silencios son muy importantes. Es uno de los puntos que también tenía, lo que pasa es que, bueno, media hora pues ha dado para lo que ha dado. Pero el silencio, según está escrito, y a mí me parece como muy potente, el silencio está como casado con lo sagrado, ¿no? Lo quieren decir, el silencio es lo sagrado, es cuando algo trasciende. Bueno, pero si lo empiezas un poco también a analizar, dices, bueno, también tiene que ver con el miedo, también tiene que ver con la incapacidad, también tiene que ver, o sea, si empiezas a explorar el silencio, encuentras también como muchas respuestas que ya no son escritas, sino que son tuyas. Creo que eso es lo más grande que hay, es encontrar tus propias respuestas, ¿no? Quizás sería, bueno, ¿para qué te ayuda cualquier cosa en la vida? Para tener tu propia identidad y autonomía, como es el libro de Psicopraxis, ¿verdad? Que tantas vueltas le damos y seguimos intentando averiguar qué es eso de la identidad y la autonomía. Lo sabemos, pero cada año trae sus cosas y son de diferente manera. Entonces, otra vez, a buscar tu identidad y tu autonomía. Tiene su qué, sí. Pero gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, están agradeciendo cada uno pues lo que han recibido, ¿no? Bueno, Juanjo, yo creo que es agradecerte con la delicadeza y el cuidado que sé que lo has preparado, porque todo parece fácil cuando no se hace. Cuando hay que prepararlo para comunicarlo, pues tiene toda una cantidad de ingredientes. Y creo que una de las cosas que acabas de decir al final ha sido el silencio. Creo que el silencio, que en muchos momentos en psicomotricidad es utilizado precisamente para poder escuchar, pues yo creo que muy interesante el haberlo podido también sentir, que había silencio y había el lenguaje y había la expresión de toda una vivencia
que nos has traído a nosotros y que esperamos que nosotros también la podamos llevar y estar contigo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí y por tener la fortuna de compartirlo con vosotros. Gracias. Gracias. Venga, todas, todos.